Cristian Ramos, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Bueno, hace un tiempo te viniste para este lugar de la patria chica de los correntinos con los desafíos de iniciar una carrera periodística, y sería bueno que le cuentes un poco a la gente cómo fueron esos primeros pasos. Sí, hace más o menos 13 años aproximadamente me vine, pero hay un error en lo que me comentabas vos, porque no empecé ni una carrera de periodismo en sí, sino que lo que estudié fue licenciatura en criminalística y criminología. Y a partir de ahí empecé con esa base a trabajar en periodismo, primero escrito, y después, bueno, sin dejar de hacer periodismo escrito, pasé al periodismo radial. Y bueno, muchas cuestiones en el camino. Sobre todo lo que tiene que ver con 2006, 2007 aproximadamente, esta parte, que fue cuando empecé ya de lleno dentro del periodismo a trabajar, ¿no? en esta profesión que me encanta. Si tuvieses que elegir algún medio de comunicación, has tenido la posibilidad de tener experiencia en varios tipos de medios, digamos, ¿con cuál experiencia te quedas? Y me falta todavía, en el tintero tengo televisión, pero radio por lo que genera, no solamente la cuestión informativa, sino por todo lo que significa la radio como el teatro de la imaginación, si se quiere. Es un lugar que para explotarlo todavía aquí en Corrientes, en lo radial, tiene mucho todavía, así que si tengo que decir qué elijo para desarrollarme mucho más todavía y profundizar antes de pasar a otra cosa, es en la radio. A los que tenemos la posibilidad de estar en los medios de comunicación siempre nos gusta, digamos, esta posición crítica que tenemos con lo que pasa en la sociedad, con lo que pasa en la política. Si tuviese que hacer una autocrítica puertas adentro del periodismo, ¿qué te parece que le falta al periodismo local, digamos, desarrollar para, digamos, de alguna manera cumplir su rol? Y es un poco profunda la pregunta, como para, pero sí puedo llegar a ensayar junto con vos alguna respuesta, pero lo que le falta al periodismo todavía en sí, y que lo veo, pero en muy poco porcentaje, si se puede medir, es justamente la autocrítica, ¿no? Y bueno, por allí hay cuestiones que, bueno, restan ¿cómo explicarlo? Es muy difícil sacarlo, ¿no? Pero lo que tiene el periodismo en sí es que se comporta en muchas ocasiones de manera corporativa, en lugar de hacer autocríticas y a partir de esas autocríticas mejorar. Le falta, sí, una cuestión de darse cuenta dónde está la falla de decir, no, estamos haciendo mal este trabajo, y no solamente nosotros como un medio particular, sino todo el conjunto del periodismo, y mejorarlo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento de la información y el contenido. Por supuesto que yo como locutor también, que es uno de los estudios que realicé no aquí en Corrientes, sino en la provincia vecina del Chaco, también es algo que me gustaría que tengan dentro de todo, sobre todo los medios más grandes y los que llegan más masivamente, porque locutivamente también se ejerce la docencia desde los medios de comunicación, ¿no? ¿Pensás que es una asignatura pendiente que puede en algún momento cumplirse, esta de que los medios de la región puedan tener un contenido adecuado, puedan profundizar un poco su habilidad para transmitir lo que quieren? Digamos, ¿esta falencia detectada considerás que se puede resolver, que hay capital humano para hacerlo? Sí. Yo creo que el capital humano siempre estuvo. Lo que resta es ese punto de quiebre, de inflexión, en donde se den cuenta, nos demos cuenta como trabajadores de medios también, de decir, acá está nuestro error, a partir de acá empezamos a escribir otra historia, o por lo menos a actuar de otra manera ante casos como estos. Yo creo que es posible, sí, por supuesto que sí. Hay una articulación entre lo que pasa en la política y una articulación con lo que pasa con la realidad, y a veces los comunicadores, los medios de comunicación, las empresas periodísticas están un poco en el medio, en esa bisagra entre lo que pasa con la gente y lo que hace y piensa la política. Y te ha tocado un poco estar por la profesión, te toca casi a diario estar un poco como el interlocutor de lo que piensa la gente, de lo que piensa la política. Sí, pero es un lugar muy difícil. El periodismo político es un lugar muy difícil porque muchas veces lo que hace es trabajar desde la comunicación puertas adentro, sobre todo
cuesta por allí romper la barrera de lo que es la política y comunicarle de cara a la gente lo que está pasando en la clase política. Sin embargo, lo que muchas veces sucede, y a esto me refería en particular cuando hablábamos anteriormente, es que hacemos un periodismo político que es más que nada brindado al servicio de la política. El que lee, el que escucha, el que consume el periodismo político de Corrientes más que nada es el político, y en realidad lo que tendría que, yo por lo menos lo que veo, que tendría que suceder es todo lo contrario, es contarle a la gente lo que sucede en la política. Entonces resulta que muchas veces lo que hace ese periodismo político es no beneficiar a ninguna institución, ni a ninguna clase política, ni a nadie contando o exhibiendo lo que hace o como gestión o como lo que fuere, sino todo lo contrario, encerrarlos en sí mismo. Y lo perjudicial de todo esto no es, digamos, tanto hacia la gente, sino también quizás en igual medida dentro de lo que es el periodismo y la clase política, porque se vive dentro de lo que es un concepto que se llama ideósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos encerrados en un mundo de ideas que solamente es construida, quizás cotejado, comparada y avalada entre los colegas y entre los políticos. Y muchas veces cuando salimos de esa ideósfera y vamos a ver lo que sucede en la realidad, nos damos cuenta que la realidad es muy distinta. Y ahí la gente enseña, ¿no? Digo, el ciudadano común que te muestra el camino para salir de estos microclimas que estás describiendo, y te habrá tocado seguramente en muchas situaciones puntuales en Corrientes, ver esto que la gente enseña y que a veces la política no aprende. Por supuesto, la gente pregunta mucho sobre política y eso también da cuenta de que hay algo que está fallando. Cuesta sobre todo cuando las personas preguntan o te quieren preguntar sobre qué va a pasar con determinada o alguna otra cuestión o ante un evento eleccionario quién puede llegar a ganar o algo por el estilo. Uno quiere hacer un análisis y decís, si sos consciente, digamos, bienvenido sea, porque decís, bueno, mirá, lo que yo te pueda llegar a decir, por ahí tomalo como viene, pero ten en cuenta que nosotros vivimos en un microclima que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuesta por allí comunicar este tipo de cuestiones. Hay una dirigencia política y ahí, por qué no decirlo, una clase periodística que pertenece a una generación. Y se viene forzosamente, necesariamente, ese recambio generacional que le pasan todos los órdenes de la sociedad, ¿no? Vendrán la política, vendrán los medios de comunicación, vendrán el periodismo. ¿Cómo ves ese recambio generacional puertas adentro del periodismo? Yo lo que veo es un recambio generacional que viene acompañado de un cambio de paradigma. Porque en la política argentina se dio también una bisagra desde 2008 a esta parte, donde bueno, se dio un quiebre en lo que tiene que ver con lo comunicacional y a partir de allí, ¿qué sucede con los medios de comunicación? ¿Qué sucede con el periodismo? Yo creo que llegó el fin de la objetividad política, de la objetividad periodística dentro de lo que es, dentro de todos los ámbitos. Entonces, bueno, viene otra manera de interpretar, otra manera de informarse y otra manera de construir la verdad. Alberto, que esto es muy importante. La verdad se tenía como una cuestión que venía dada desde un lugar de objetividad, sacro, intocable, y ahora lo que yo creo es que la verdad, dejando de lado el concepto de verdad, digamos, de entrar en ese debate, lo que yo creo es que la verdad ahora es una construcción social que se da mediante lo que es la intersubjetividad, mediante el consenso, mediante el acuerdo entre las personas en tener, digamos, consolidada determinada verdad. Mientras la verdad más resista a la crítica, va a aproximarse a ese valor absoluto de verdad que, bueno, es lo que tenemos como referencia. La última, Cristian, si tuviese que mostrar un horizonte profesional de lo que te gustaría hacer, de lo que por ahí ya hiciste y te gustaría repetir, o aquello que todavía está faltando en ese recorrido profesional, ¿cuál es un poco el sueño de Cristian Ramos como periodista? Como periodista me gustaría, como decíamos anteriormente, me gustaría televisión, es lo que me está quedando, esto es lo que me está quedando, pero estamos hablando de una carrera incipiente, estamos hablando de una carrera que todavía no tiene 10 años, por lo menos en lo personal. Entonces, no lo descarto y lo quiero para más adelante la televisión en cuanto a lo periodístico. Y en cuanto a mi labor en los medios de comunicación, me gusta mucho lo que es el radioteatro. Entonces, también me gustaría explayarme o expandirme para esos lugares en lo sucesivo. Cristian Ramos, gracias por tu tiempo. Encantado, Alberto, de haber estado acá.